12 del mediodía, 1 minuto. Seguimos en el canal de la ciudad y bueno, nos metemos en alguno de los conceptos, Brenda, que diera el actual presidente Alberto Fernández en una entrevista. Sí, porque está en esta serie como de gira despedida Alberto Fernández, dando muchas entrevistas y va dejando algunas frases bastante polémicas, algunas picantes. Volvió a hablar acerca de Cristina Fernández de Kirchner, de Axel Kicillof, pero me parece que en esta entrevista que dio a Noticias Argentinas, creo que lo que más llamó la atención fue una frase referida a la pobreza. Vamos a escuchar, mira, Nacho. Creo que está mal medida la pobreza, pero tampoco ¿Cree que hay menos? Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, nosotros tenemos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro gobierno. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos. En los sectores bajos el consumo también es alto. Hay algo que no me está cerrando y como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad cuando el encuestador pregunta. Bueno, el análisis de Alberto Fernández con mucha polémica ya tiene la primera respuesta. Juan Grabois dijo que porque él había dicho que sí, sería verdad que si la Argentina tuviera el 40% de pobreza estaría estallada, dijo Alberto Fernández. Grabois le respondió, le dijo, la Argentina sí está estallada y que él y que el gobierno del Frente de Todos tienen que pedir perdón, ¿no? Una de las primeras respuestas y fuertes por parte de alguien muy ligado al gobierno, además, Nacho. Además, decíamos, volvió a criticar, no es la primera vez, volvió a criticar a Cristina Fernández de Kirchner, dijo que tiene un modo de hacer política que no le gusta, esto es lo que decía Alberto Fernández, y que Axel Kicillof, el actual gobernador, que va a seguir siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, no lo representa, ¿no? Esto en alusión un poco a cuál va a ser su posición como presidente del PJ. Bueno, el futuro de Alberto Fernández estaría en España, esto es lo que dicen varias fuentes, que de hecho ya su mujer, Fabiola, estaría instalada en Madrid y que su futuro más cercano, bueno, habló que él no siempre, que durante 10 años no tuvo un cargo político, que siempre, más que un cargo político, digo, un cargo público, pero que siempre va a estar ligado a la política. O sea que no le va a hacer mal estar sin un cargo, ¿no? Un poco justificando qué es lo que va a hacer en este futuro. Así que vamos a ver un poco qué es lo que sigue declarando. Seguramente no es la última entrevista que va a dar Alberto Fernández y va a dejar alguna frase, suponemos, que también va a generar polémica, pero me parece que esta de la pobreza, Nacho, va a seguir teniendo repercusión. Y sí, claro, por supuesto, sí. Sí, porque es quien ocupa ¿quién es quien dice lo que dice? No. Después, a ver, metiéndome yo, acompañando hasta 10 metros antes de la puerta, ¿no? De que haya números que a vos te parezcan extraños o raros, que no se comprendan. Bueno, porque acá la ecuación es que gente con trabajo está por debajo de la línea de la pobreza. Ese es el número, el dato. Pero bueno, ya después esa interpretación libre de... yo lo que entiendo es, por ejemplo, el porcentaje de votos en blanco fue 1,9%. Sí, uno. Cuando habitualmente se decía, no, yo voy a votar en blanco. A mí no me gusta ni Milei ni Massa. Por lo que suponíamos que el voto en blanco iba a ser del 20%, del 20% es una locura, del 10%, del 11%. Pero fue del 1,9%, o sea, fue nada. Fueron 600.000, 700.000 votos. Sí. ¿Entendés? Entonces, finalmente, tal vez agarrado de ahí, lo que termina diciendo después es que la gente en la encuesta dice que no trabaja porque si no perdería el plan.
Esa es la termina diciendo, continuación la respuesta. de la respuesta completa, ¿no? Es decir, bueno, en el plan miente que labura la que tiene la changa para no perder el plan. Pero evidentemente hay una negación, por lo menos muchos creen que hay una negación de la realidad, ¿no? Cuando Alberto Fernández dice que no existe este 40% de pobreza, algo que está medido, digo, y que también exponen desde distintos sectores, como por ejemplo la Iglesia, ¿no? Cada vez que salen este tipo de datos, y que la Iglesia es una interna este con número. INDEC también, es una interna con INDEC porque de alguna forma el número que se está dando, el 40% de inflación, perdón, ¿por qué dije 40? 40% de 40% de pobreza. Pero perdón, con el interanual de 100%, 140 y demás, es un número que sale del INDEC. Claro. Entonces también hay la interna de que el número sale, acá no se entiende muy bien, y que es una encuesta. Sí, una justificación bastante extraña. No sabemos también si es para anticiparse un poco a lo que va a ser los datos que va a dar Milei el 10 de diciembre, ¿no? Donde obviamente va a hacer primero un planteo de cómo encuentra al país, ¿no? Además de introducir cuáles van a ser las medidas. Y también le preguntaban a Alberto Fernández cómo quiere que sea recordado. No es una pregunta extraña, Nacho. ¿A vos cómo te gustaría que te recuerden? A mí con que me recuerden ya me alcanza, pero él quiere que sea recordado como el presidente que tuvo que gobernar los 4 peores años de la historia de la humanidad de la Argentina, ¿no? Teniendo, o sea, él todo el tiempo toma como referencia la pandemia, la sequía y la guerra de Rusia y Ucrania. Sí. Bueno, a ver, esperá. Hay definiciones técnicas, ¿no? Está lo técnico. Lo técnico. ¿Es real que Alberto Fernández fue el presidente que le tocó gobernar en una época de guerra, pandemia y sequía? Bueno, como a todos. La respuesta es sí. Sí. No, eso no es mentira. No es que no hubo una guerra, no hubo una pandemia y no hubo una sequía. A lo que después, luego, yo no lo sé. Luego se deberá ver el resto de los países, en principio de la región, qué ha pasado, tal vez un poquito más arriba, y luego a nivel mundial. Cómo les ha ido a todos los líderes que han tenido la misma característica. Sí. O sea, todos tuvieron pandemia, todos tuvieron sequía, no lo sé. Ponerle Macri y sequía, un mal gobierno, ahí ya agrandamos, ¿no? Porque si no, si vamos a caer solo en una figura, un nombre propio, decimos, bueno, ¿qué otros países han tenido previo un mal gobierno al que sumarle una pandemia y una guerra? ¿Sí? Y ahí decís, bueno, mirá, ahí yo vengo también, y ahí entonces se puede agrandar el panorama. Pero digo, guerra, pandemia y sequía, al menos para mí la región completa más o menos vivió lo mismo. Sí, lo cierto, y cerrando la primera, ¿no?, de las respuestas que recibe con estas declaraciones, la de Grabois, que dice la Argentina ya está o sí está estallada, a diferencia de lo que plantea el presidente, que dice que si existiera de verdad este 40% de pobreza, la Argentina tendría que estar estallada. Bien, tomo contacto de nuevo con Joaquín Bota, allí en Barracas.